Soy Abisaí Hernández López. Este es el podcast Caminando sobre mis huellas. En una conversación sobre arte, teología, meditación, aprendizaje, sociedad, cultura y un poquito más. Bienvenidos sean todos. Hola, aquí estamos en un nuevo episodio más. Y el día de hoy ya es viernes, ya estamos a punto de terminar la semana. Espero subir este episodio el día de hoy. Y antes de ir al trabajo, estoy grabando aquí un episodio que tenía pensado grabarlo desde uno de los primeros eh, de esta temporada, pero suceden cosas y pues este quedó casi ah, hasta ahora. Y hoy quiero hablarles acerca de la perfecta combinación. Hay algo, no sé si más personas, alguien en este mundo le llame de esta manera a esto que voy a hablar el día de hoy, o soy la única persona en este planeta que le llama la perfecta combinación a, a eso que te voy a comunicar el día de hoy. Hemos estado hablando acerca en esta temporada, acerca de que debemos tener el equilibrio, encontrar ese equilibrio para tener una vida más equilibrada y no tender solamente a los extremos. Y creo que una de las cosas más importantes con las cuales lidiamos todos los días es con personas. Y cuando digo lidiamos, es que, ¿por qué lidiar? Porque a veces te vas a dar cuenta que en el día a día te vas a encontrar con personas de diferente manera de pensar, diferente manera de ver la vida, diferente manera de hacer las cosas, en fin, de diferente tipo de personas y a veces en las interacciones humanas creo que no es algo tan sencillo, es algo que se va aprendiendo todos los días, cómo tratar con las personas, cómo convivir con ellas. Y una de las cosas más complicadas llega a pasar es cuando tenemos que corregir a alguien o, o hacerle verle un error o nuestra opinión, nuestro punto de vista a una persona que piensa diferente a nosotros, a una persona que se equivocó y a veces tú puedes tener toda la verdad de que esa persona está equivocada, pero ¿cómo comunicarlo? Ese es el punto, ¿cómo comunicarlo sin dejar de decir la verdad, pero al mismo tiempo, cómo tener esa inteligencia para comunicar aquello que quieres corregir, pero sin llegar al punto donde termines insultando, termines dañando, termines hiriendo a esa persona con tus palabras? ¿Y por qué digo la perfecta combinación? La perfecta combinación es esto que yo le llamo de cómo combinar una, una conversación, una corrección, cómo combinar tus palabras en dos cosas que le llamo, o lo que te quiero comunicar el día de hoy sería cómo comunicar tu mensaje con gracia sin olvidar decir la verdad. Cómo decir la verdad sin olvidar decirlo con gracia, con misericordia, con comprensión, con tacto. Y creo que uno de los más grandes ejemplos de los cuales yo he agarrado este principio de vida es de Jesús, básicamente es él. Juan capítulo, en la Biblia se encuentra la vida de Jesús y uno de los libros que más describe la divinidad, el propósito principal espiritual por el cual Jesús viene a la tierra, es el libro de San Juan, del apóstol San Juan, y habla en su primer capítulo, versículo 14, dice que Jesús era hijo de Dios y que estaba lleno de dos cosas, que estas dos cosas para mí son la perfecta combinación. Estaba lleno de gracia y de verdad. Gracia, ¿qué significa gracia? Esa comprensión, esa, esa misericordia, es esa manera de que puedas llevar un mensaje, que puedas llevar una idea, un estilo de vida que pueda tener amor y compasión hacia los demás. Y dice que estaba lleno de gracia, pero también estaba lleno de verdad. Esa verdad que es necesaria para poder corregir.
para defender lo que es verdadero, para defender la justicia, para defender aquello por lo cual creemos y peleamos y luchamos día a día. Y Jesús no era solamente, como he escuchado el meme, no sé si has visto ese meme donde dice, hombre que solo dice verdades, y te dice, te manda, lanza ahí unos factos o unas ideas ahí bien claras y bien, a veces hasta pueden resultar ofensivas porque es el hombre que solo dice verdades. Así he visto un tren, algo así en Instagram, en TikTok. Y Jesús era ese hombre que llevaba verdades, que decía datos muy certeros y confrontantes muchas veces, pero sin olvidar de que él lo decía la verdad, pero al mismo tiempo que decía la verdad, lo decía de una manera comprensiva, de una manera correcta, de una manera adecuada, no para ofender, sino para ayudar, no para destruir, sino para edificar. Y a veces, como seres humanos, tendemos al extremo de que por no querer incomodar, dejamos de decir la verdad y nos vamos al extremo de que, pues, hay que, lo paso por alto y ya. Hago caso omiso de esa situación que debe ser corregida, que debe ser aplicada una verdad, pero a veces por miedo o llámale, no sé cómo lo podrías llamar, cobardía o por no querer incomodar a alguien, pues dejamos de decir la verdad que deberíamos comunicar y, y nos vamos a ese extremo. O a veces también podemos tender al otro extremo, que sería llegar y no tener tacto y decir las cosas como si nunca te has equivocado tú, como si nunca podrías tú a llegar a hacer lo que esa persona hace, y llegamos y corregimos y lanzamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, y terminamos al final del día dañando nuestras relaciones, dañando a nuestros hijos, dañando a nuestros cónyuges, a nuestros amigos, porque tal vez dijimos muchas verdades, dijimos todo lo que teníamos aquí que decir y nos estábamos de acuerdo y un sentido de justicia, de hacer valer tu opinión, terminamos dañando relaciones, amigos, haciendo muchas cosas que no deberíamos hacer. Y es ahí donde fallamos. Pero te quiero invitar a empezar a combinar esas dos cosas, esa gracia y esa verdad. Jesús es un gran ejemplo y te podría poner muchos ejemplos de la vida de Jesús, pero hay uno muy práctico, muy puntual, donde Jesús le llama a una mujer que había cometido adulterio y había líderes religiosos en aquel contexto, en aquella época, que querían apedrear a esa mujer porque había sido encontrado en el mismo acto de adulterio. Y Jesús no la condena, tiene gracia, tiene misericordia con ella, pero al finalizar esa conversación donde Jesús no permite que la condenen, se acerca a ella y le dice, oye, ¿alguien te condenó? Y ella responde, ninguno, Señor. Y entonces le responde Jesús, pues vete y ya no peques más. Así. La trató con gracia, la trató con misericordia, con comprensión, pero también le dijo la verdad. eh, Vete a tu lugar, de donde vienes, feliz a casa, ve tranquila, pero pues ya no vuelvas a pecar, ya no sigas esos hábitos, ese estilo de vida que estabas llevando, no es correcto, no te conviene, no es lo mejor para ti. Y le dijo la verdad sin condenar. Le dijo lo que le tenía que decir, al mismo tiempo comprendiéndola y no condenándola. Y podríamos ir poniendo ese, ese énfasis en el día a día. Creo que es algo que en lo personal me ha ayudado mucho para poder saber comunicar mis ideas, para mejorar mis relaciones, para mejorar mi comunicación. Cuando una persona se equivoca y la tengo que corregir, cuando una persona está sobreexaltada, está en un lugar que yo digo, te tengo que corregir, o te tengo que decir, oye, hiciste mal esto, este trabajo, hiciste mal esa manera que hablaste, no estoy de acuerdo con lo que crees, estás diciendo algo incorrecto. Decir la verdad, pero sin olvidar comprender a la persona. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas en Colosenses, dice que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Porque depende de la situación, tú debes saber cómo responder.
Y cuando hace esa pequeña ilustración que dice que sea sazonada con sal, es como una carne. Si está demasiado salada, es una carne que pues no está buena. Una carne demasiado simple tampoco está buena. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que sazonar esa carne en un punto medio, en un punto que no esté salado ni que esté simple, sino en un punto de un sazón adecuado que pueda ser adecuado para el gusto y en vez de traer asco o, o te dé eh, cierto repudies esa carne, puedas pues poder saborearlo de una manera correcta. Sería encontrar ese punto medio donde puedas poner ni mucha ni poca sal y eso pues le da un buen sabor y puedes disfrutar de esa carne y esas deben ser nuestras palabras, nuestras conversaciones, nuestra manera de corregir a las personas, no pasarte de sal, no pasarte de al extremo de que no digo nada, no pasa nada, pero tampoco llegar al extremo de callar y no decir verdad cuando hay cosas que se tienen que confrontar, que se tienen que hablar, que se tienen que llegar a un acuerdo, las conversaciones difíciles son muy necesarias, las conversaciones donde tenemos que hablar, a veces corregir, son muy necesarias, pero sin olvidar que es importante tener misericordia y comprensión. Y llevándolo a un punto más práctico, creo que algo que me podría ayudar muchísimo a mí, también ojalá te ayude mucho a ti, es algo que me ayuda mucho cuando me toca corregir a alguien. Me toca corregir a una persona mayor, siempre imagino como si esa persona fuera mi papá. Voy a corregir a esa persona. Y yo puedo llegar con esa persona y llegar y decirle las verdades así de una manera muy cruda. O a veces porque es mayor, mejor no le digo nada, ya sabe. Pero a veces sí es necesario que yo le diga. ¿Y qué tengo que hacer? Algo que ese ejercicio me ayuda mucho de imaginar, si él fuera mi papá, ¿cómo se lo diría? ¿Con qué tono de voz se lo diría? ¿Cómo le miraría a los ojos? ¿En qué momento se lo diría? ¿En qué contexto apartaría? Como si fuera mi papá, ¿cómo lo haría? Porque yo a mi papá le quería decir la verdad, pero se lo diría con tanta comprensión, con tanto amor, con tanta misericordia, con tanta gracia. O a veces me toca corregir, ¿sabes? A una persona, a un sobrino, a una muchacha, a quien sea. Y para bajarlo a un nivel más sazonado, puedo decirlo, a un nivel más, para poder lograr esa combinación de gracia y verdad, lo bajo. ¿Qué pasaría si esa persona fuera mi hija? ¿Cómo se lo comunicaría? Si esa persona fuera mi hermana, ¿cómo la hablaría? Y a veces hacer este ejercicio de donde puedo ponerme en un lugar más cercano, más familiar, más empático, me ayuda a poder comunicar esas verdades con gracia. Porque a mis hermanos, a mis familiares que yo amo, les quiero decir las verdades. No los voy a dejar sin decir la verdad, pero voy a tener tacto, voy a tener comprensión, voy a tener misericordia, voy a tener esa manera de poder comunicarle lo que yo quiero comunicarle de una manera certera, pero con amor. Y ese es el punto. Ese es el punto. Ojalá te ayude este ejercicio que hago a mí me ayuda mucho a comunicar esas ideas y poder tener en mi vida esa perfecta combinación. Y a veces no se logra, a veces tendemos a uno u otro extremo, pero ese es el fin, la invitación que yo te hago a poder llegar a ese equilibrio donde podamos comunicar aquello que queremos. Y otro proverbio que me encanta, y te voy a terminar con todo un proverbio y un salmos, que ha sido una de las cosas que este principio lo aprendí de Jesús, pero recorre toda la Biblia, lo que es la enseñanza cristiana. Y el Proverbios 3:3 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Misericordia y verdad. Perfecta combinación. Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y aquí manda un dato, dice, y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Una manera de encontrar gracia, tener buenas relaciones, es tener esa combinación.
tener esa combinación, porque hay muchas relaciones que se dañan porque nunca hubo conversaciones difíciles. Y otras relaciones se dañan porque alguien llegó a tener conversaciones difíciles, pero no supo cómo comunicarlo. No tuvo gracia, no tuvo tacto, no tuvo misericordia, no tuvo comprensión. Y por último te leo uno de mis encantadores y hermosos versículos. Para mí son poéticos. Salmos 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Personifica, les da, les da casi cuerpo a la misericordia y la verdad. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Me encanta, me encanta. Te lo voy a repetir porque es algo hermoso, me encanta este versículo. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Te invito a que en tu día a día, en tus palabras, en tus relaciones, se pueda encontrar misericordia y verdad al mismo tiempo. La segunda es, dice, la justicia y la paz se besaron. A veces creemos que porque en nombre de la justicia podemos hacer cualquier cosa y sacrificar la paz. A veces hemos creído que por mantener la paz que me aflijan, que se pueda cometer injusticia, pero no se trata de esto, se trata de buscar justicia manteniendo la paz. Siempre se ha tratado de buscar la paz, pero al mismo tiempo impartir justicia. Y pareciera que la injusticia y la paz son incompatibles, pero es la perfecta combinación y espero que en tu vida y en mi vida la misericordia y la verdad se encuentre y la justicia y la paz se besen. Gracias por estar aquí en este episodio.